Saludos cordiales en torno a la asignatura Gestión Financiera en la Educación. Le presentamos Planeación de la Gestión Financiera en Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica, grupo formado por Edward Ibargüen y Nilsa Sorto. ¿Qué es la gestión financiera educativa? Es el conjunto de procesos que permiten planificar, ejecutar, controlar y evaluar el uso de recursos económicos en función de los objetivos institucionales. Sabemos que esta implica la administración de recursos económicos, asegura la sostenibilidad y calidad educativa, que son partes fundamentales de la planificación estratégica. Algunas características claves de la gestión financiera que se validan en este aprendizaje son planificación y proyección de gastos. Importante la planificación para que podamos saber lo que podemos gastar y cuánto nos queda o si podemos o no continuar. Ejecución transparente y rendición de cuentas. Un uso de sistemas de información financiera y también la participación institucional en la comunidad educativa. Reiteramos, recordamos que la comunidad educativa forma parte fundamental de todo lo que hacer en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Planeación financiera y calidad educativa. En este aspecto lo que buscamos es priorizar y garantizar recursos para que se den una operación más fiable, que se garantice la infraestructura, que el docente esté capacitado y sobre todo hayan espacios de investigación que son tan importantes y necesarios en todos los sistemas educativos. Esta afecta directamente a los indicadores de calidad institucional. Recordemos que hay algunos parámetros que todas las entidades educativas siempre están visualizando y buscando para que puedan cumplirse. ¿Cuáles son estas etapas de la planeación? Sí, Aquí, Eduardo, aquí vamos a hablar sobre estas etapas que se van desarrollando en diferentes fases. La primera, comenzamos hablando del análisis y el diagnóstico, seguido de la formulación de los objetivos y las estrategias institucionales. En tercer lugar, hablamos de la elaboración del presupuesto y, por supuesto, la parte de aprobación. En cuarto lugar, hablamos de la ejecución y la parte de control presupuestario. Y finalmente, la evaluación y, por supuesto, la liquidación de los fondos de ese presupuesto. Ahora vamos a ampliar un poco cada uno de estos puntos, comenzando por el análisis y diagnóstico financiero, que implica algunas acciones clave, como ser la recopilación de datos financieros históricos, ya sea de ingresos, de gastos, la revisión de estados financieros anteriores, y bajo lo cual se hace un análisis de todos los indicadores importantes o relevantes en instituciones educativas, como algunos ejemplos puede ser el costo por estudiante, aspectos de liquidez, de cuentas por pagar, etcétera. Además, haciendo este estudio, este análisis de esa información anterior, vamos a identificar las fortalezas y debilidades. Si existen brechas en la ejecución del presupuesto, identificar en qué áreas están para poder tomarlas en cuenta en la siguiente fase de la formulación de objetivos y estrategias. En esta parte, lo que logramos hacer o en lo que nos enfocamos es en definir objetivos financieros. ¿Qué queremos lograr en la parte financiera de la institución? Desde transferencias de fondos de gobiernos, de cooperación internacional o metas específicas como aumentar ingresos propios en un 10%, ya sea por colaboraciones o programas de cooperación. También diseñamos las estrategias, cómo vamos a lograr esos fondos, ya sea por nuevos proyectos de investigación, que se logren financiamientos para esos mismos. Así que también la parte más fundamental de esta formulación de objetivos y estrategias es que estos estén alineados con la estrategia general de la universidad. Uno debe acompañar al otro para poder contar con los fondos y presupuestos necesarios para la ejecución de esas estrategias. Finalmente, una vez que tenemos claro todos esos aspectos, pasamos a hacer la elaboración y, por supuesto, aprobación del presupuesto. Cuando hablamos de la elaboración, hay que hacer una proyección detallada de todos los ingresos y gastos previstos, definir cómo van a ser asignados esos recursos, ya sea por proyectos, por áreas de investigación o por facultades, o la función como lo determina la organización. Y una vez que tenemos ese presupuesto elaborado, es necesario pasar a la etapa de aprobación.
ya sea la aprobación interna de la institución, puede ser el consejo universitario, y una vez que se tiene esa aprobación, pasar y presentarlo a los organismos gubernamentales que correspondan. En algunos casos, los ministerios de finanzas, o en algunos otros casos, los asambleas nacionales que aprueban los presupuestos. Una vez presentado eso, pasamos ya al presupuesto, a la ejecución del presupuesto aprobado y a controlar esa ejecución. ¿Cómo lo hacemos? Implementando todas las acciones que establecimos en el presupuesto aprobado y controlando que todos los gastos o las erogaciones que se hagan de ese presupuesto vayan siendo cónsonas con lo que se está ejecutando. Esas son partes de las acciones clave. Monitoreamos constantemente cómo va esos desembolsos, esos gastos versus el presupuesto para tomar medidas en caso de que existan desviaciones y haya que hacer algún ajuste en la ejecución de ese mismo presupuesto. Finalmente, pasamos a la quinta y última etapa, que consiste en evaluar lo que hemos ejecutado y, por supuesto, la liquidación de las cuentas. Aquí las acciones son clave, es analizar los resultados al final de cada periodo fiscal, hacer la liquidación presupuestaria correspondiente y el cierre de las cuentas. Usamos esta información para retroalimentar el siguiente ciclo de planificación y así sucesivamente se va repitiendo año a año la planificación financiera. Pasamos Edward, a, pues. ¿Cómo no, Nilsa? Gracias. Pasamos ahora a ver un poquito el panorama general entre Panamá y Colombia. Tenemos que Colombia, al igual que Panamá, utilizan un sistema mixto. La diferencia es que en Colombia tiene o cuenta con una alta autonomía. Panamá, aunque el sistema es mixto, tiene cierta dependencia presupuestaria del gobierno, dado que es el gobierno central quien valida o establece cuál es el presupuesto que las universidades deben utilizar, en este caso las particulares, estatales. Y las universidades públicas o privadas en ambos países, pues se cuentan con la opción de que el estudiantado pueda optar por cualquiera de las opciones que le presentan. Algunas diferencias clave que presentan tanto en Colombia y Panamá los institutos superiores son que en Colombia se cuenta con mayor autonomía para la ejecución y Panamá depende más del gobierno central. Colombia, por su parte, tiene opciones para acceder a fondos externos como cooperación, operaciones de público-privada, entre otros. ¿Qué semejanza encontramos? Que un porcentaje del Producto Interno Bruto se destina para la educación superior en ambos gobiernos y algunos desafíos de ejecución presupuestaria, dado que tienen el desafío de poder crear infraestructura, de mejorar, de las ampliar, de buscar sistemas de investigación y sobre todo también para que el docente se mantenga actualizado. Por último, el uso de planes estratégicos institucionales, lo cual va a permitir que la calidad institucional se mantenga. ¿Qué retos comunes se cuentan entre Panamá y Colombia? Uno, la autonomía limitada en la práctica, una burocracia y poca cultura de evaluación, esta burocracia que no permite que los trámites se hagan de la manera eficiente, oportuna, eh, eficaz, y lo que hace es aletardar todo. Falta de diversificación de fuentes, y ahora tenemos una buena práctica que va a continuar, Nelsa. Gracias, Eduard. Sí, hemos identificado buenas prácticas necesarias en ambos países, como es la formación en gestión presupuestaria de parte del personal que dirige las instituciones de educación superior. Asimismo, vemos que para poder hacer esa gestión eficaz hay que usar sistemas integrados que permitan esa transparencia y gestión de fondos de forma adecuada y uso eficiente. Y finalmente, hay unas de buenas prácticas que se fomentan alianzas con otros sectores, ya sea de organismos de cooperación o empresas privadas para la obtención de fondos externos. En conclusión, podemos decir que la planeación financiera es clave para la sostenibilidad de cualquier institución de educación superior. Tanto Colombia como Panamá muestran modelos similares y ambos tienen la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y su autonomía institucional. Además que necesitan fomentar alianzas interinstitucionales que permitan diversificar de ingresos, así no depender solamente de transferencias de los gobiernos locales o gobiernos centrales.
Les damos las gracias por su atención. Esta investigación se ha hecho en base a estas referencias que les listamos a continuación y para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.